Familia hermosa, qué gusto encontrarnos una vez más a través de las redes sociales y juntos poder recibir un mensaje de parte de nuestro Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que me puedo pasar horas y horas de investigar es acerca de las diferentes culturas. Me gusta mucho la historia. Y algo que me llama la atención es que cada cultura, por alguna razón, siempre buscaba a un Dios al cual adorar. Porque de alguna manera los seres humanos, esa es nuestra naturaleza. Buscar a alguien a quien adorar. Tan es así que recuerde usted cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Ellos, al no tener ahí a Moisés para que los dirigiera, ellos, a alguien se le ocurrió hacer un becerro de oro para adorarlo. Porque Dios nos hizo con ese propósito de adorarle. Entonces el ser humano siempre ha buscado a alguien a quien adorar. Y me he dado cuenta que en las diferentes culturas siempre han buscado un Dios al cual adorar. Ahora, entre las diferentes culturas que han existido, una de las culturas más sobresalientes ha sido la de los griegos. Es una cultura que, bueno, pues hasta el día de hoy nos ha dejado cosas muy interesantes. ¿Sabe? Grecia tenía algo un poco extraño, porque gran parte de los griegos eran enseñados desde que nacían. Cuando eran apenas unos niños, ellos eran educados y adiestrados para pelear. De ahí salen los espartanos. Entonces, una parte es donde habitan los espartanos y ellos es pelear, guerra. Pero por el otro lado están los atenienses, ¿verdad? En Atenas, la cultura donde están los filósofos, los sabios. Y al dios al que ellos adoraban era al dios Zeus. Entonces, lo que según ellos Zeus les dictaba era que ellos tenían que tratar bien a los extranjeros. Ellos tenían que ser muy dadivosos con ellos. Ellos tenían que ser buenos hospedadores. Es decir, Zeus les pedía que hicieran buenas obras. Ellos tenían que ser, ¿qué? Hospitalarios, ¿verdad? Buenas obras para con el extranjero. Porque según esto, Zeus les decía que no vaya a ser que alguno de esos extranjeros sea algún dios. Entonces, pues había que atenderlo bien. Entonces, Zeus les decía que tenían que ser hospitalarios. Entonces, me llama la atención que de pronto usted puede ver en esa cultura a la gente matando, peleando. Pero eso sí, tengo que ser hospitalario con el extranjero, porque eso es lo que Zeus nos dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces ellos tenían muy marcado que tenían que portarse bien, sobre todo con los extranjeros, porque era lo que Zeus les decía que hicieran. Entonces, de las tres culturas que más sobresalen es una, pues, los griegos, pero también los egipcios, ¿verdad? Ahí ellos adoraban al dios Ra. Pero sabe, me llamó la atención que también una de las culturas que sobresalen son los aztecas. Si usted busca por ahí,
En la historia se va a dar cuenta que una de las culturas que sobresalen son los aztecas. Y bueno, me tocó estudiar un poquito, ver un documental acerca de los aztecas, y me llamó poderosamente la atención lo que ellos hacían. Los aztecas tenían también un dios, Quetzalcóatl, y bueno, ¿qué creen? Quetzalcóatl les decía también a ellos que tenían que portarse bien, que tenían que ser buenas personas. Aunque bueno, también tenían ellos el lado oscuro. Cuenta la historia, ¿verdad? Que el dios, otro dios, el dios que de alguna manera representaba el mal en la cultura azteca, era Tezcatlipoca. Y que Tezcatlipoca venció a Quetzalcóatl, según la teoría, y que entonces este dios les decía a los aztecas que si ellos querían que lloviera, que les fuera bien y demás, tenían que empezar a sacrificar niños, a sus hijos. Y bueno, hay descubrimientos, ¿verdad? Hallazgos donde ven cementerios de muchos niños. O sea, eso era lo que hacían los aztecas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en todas las diferentes culturas, el ser humano siempre ha buscado un Dios al cual adorar. Y en todas hay algo en común. Pórtate bien. Haz buenas obras. Tienes que hacer esto para alcanzar esto. Esto es algo común. Esto es algo común. Incluso en el Islam, ellos, su fundamento están en 5 pasos. Y todos tienen que ver con buenas obras. Ahora, todos estos dioses a los que las diferentes culturas adoraban, todos ellos de alguna manera podemos ver y podemos entender que tenían ciertos poderes. Porque bueno, los aztecas cuando le daban ofrendas al dios de la lluvia, bueno, de repente llovía, ¿verdad? Conozco personas que de pronto un día a sus hijos le pusieron Judas porque, pues, según San Juditas, ¿verdad? Les hizo el milagro. Su mujer no podía tener hijos y de pronto, pues, nació el bebé. Pero así como podemos ver que algunas personas han visto poderes, entre comillas, ¿verdad? En las diferentes deidades en las que ellos creen. Bueno, también hay personas que a través del ocultismo, de hechiceros, bueno, ellos han visto poderes. De pronto alguien va y dice, oiga, pues quiero que ese hombre esté comiendo de mi mano y ¿qué tengo que hacer? Y de repente ahí ve al hombre ahí siguiendo a la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia? Pastor, si lo que usted me está diciendo es que si finalmente esos dioses tienen poderes, si finalmente esos hechiceros tienen también ciertos poderes, ¿cuál es la diferencia entre todos esos dioses con el Dios al que nosotros adoramos? Bueno, que si también usted investiga un poquito en cualquiera de esas culturas, se va a dar cuenta de algo. Tanto en la cultura griega, como para los aztecas, como para las diferentes culturas, no había inmortalidad. Todos los que estábamos aquí éramos seres mortales. Y aquí se acababa la historia de nuestra vida. Pero cuando usted y yo abrimos la Biblia, podemos encontrar ahí algo que en ninguna otra deidad podemos encontrar. Quiero que me acompañe
al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El versículo más conocido por todo cristiano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora, no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe? Aquí sí hay una promesa de vida eterna. Aquí sí hay una promesa de vida eterna. En todas aquellas culturas, con aquellos dioses, cuando terminabas tu existencia aquí en la tierra, se acababa todo. A menos de que, bueno, después tuvieras una transformación cósmica y te hicieras una deidad y no sé qué más. Pero no había vida eterna, todos eran simples mortales. Pero cuando usted y yo llegamos y nos encontramos con la Biblia, usted y yo podemos ver que la Biblia dice que a través del Hijo de Dios, que a través de Cristo, por medio de nuestra fe, nosotros sí tenemos vida y vida eterna. Y ese es al Dios al cual usted y yo adoramos, en el cual creemos, y nosotros, por medio de Cristo, sí tenemos vida eterna, a diferencia de todos ellos. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Oiga, denle fuerte el aplauso a nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire, lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, usted y yo estábamos destinados a una muerte eterna. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado. Porque todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál era nuestro destino? La muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y así como podemos encontrar muchos versículos en donde hay una promesa para usted y para mí, que es que una vida eterna. Pero ojo con esto, porque en todas esas culturas, con todas esas deidades, usted y yo, bueno, no usted y yo, sino todos los que vivían creyendo en esos dioses, tenían que hacer algo para poder ganarse algo. Los aztecas que adoraban al dios de la lluvia tenían que darle ofrendas para que lloviera. En el Islam, para que la gente pueda alcanzar eternidad, hay 5 fundamentos. Orar 5 veces al día, ayunar, dar caridad, ir a la Meca y hacer rituales. Hay cosas que te piden para poder alcanzar misericordia y gracia. Pero fíjese lo que este versículo nos dice. Este versículo es importantísimo para nosotros como cristianos. Dice, la paga del pecado es muerte. Eso era la paga para nosotros. Eso es lo que nosotros habíamos conseguido para nosotros por el pecado que había en nosotros. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero fíjese bien, vida eterna no en cuántas cosas tú y yo hemos hecho para ganarla. No dice ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna por lo bueno que te portaste. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por todas las buenas obras que hiciste. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por cuanto amaste a Dios aquí en la tierra. No lo dice. Lo que dice ahí es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, usted y yo tenemos vida eterna, pero no por lo que nosotros
hayamos hecho o estemos haciendo. No es por nuestras obras, es por la obra que Jesús hizo en la cruz en el momento en el que perdonó nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén? ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios por eso? Dísele fuerte, iglesia. Mire, yo le he puesto un título a este mensaje y es el fundamento del cristianismo. Porque todas esas culturas que adoraban a todos esos dioses, ¿cuál era el fundamento de ellos? Mire, y qué importante es lo que hoy Dios a través de su palabra nos quiere enseñar. Porque a veces cuando nosotros le compartimos a alguien el evangelio, cuando invitamos a alguien a la iglesia para que tenga intimidad con Cristo, el cristiano en general tiene una tendencia. ¿Sabes? Ve a la iglesia, porque Cristo puede cambiar tu vida, puede hacer de ti una persona mejor. Tú que tienes con la bebida, ve a la iglesia, porque seguramente ahí Cristo puede quitarte esa vida de alcoholismo que te está llevando a la perdición. A lo mejor hay un matrimonio que está viviendo violencia, que está todo desquebrajado, y lo primero que se nos viene a la mente es: ve a la iglesia, busca a Dios, porque Dios puede restaurar tu matrimonio. De pronto vemos a alguien que está enfermo y decimos: hey, ve a la iglesia, porque seguramente Dios puede sanarte de esa enfermedad. Dios puede bendecirte en ese momento de dificultad financiera. Ahora, no me malinterprete esto, no quiere decir que eso no lo haga Dios, claro que sí lo hace. Aquí Dios nos ha permitido ver gran cantidad de milagros en muchas personas. Dios nos ha permitido ver a muchas personas que han sanado. Hemos visto cómo personas que llegaron con muchas dificultades financieras, un día de repente, cuando menos acordaron, ya Dios los estaba bendiciendo. Pero ese no es el fundamento. Ese no debe ser el fundamento de nuestra fe ni el fundamento del cristianismo. Y hay una historia, hay un pasaje en la Biblia que está en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, por favor, versículo 1. Mire, recuerde que Jesús tenía muchos seguidores. Él escogió a 12 personas para discipularlos, ¿verdad? Pero eran más las personas que lo seguían. Tan solo aquí dice que Él envió a 70 personas, ¿a qué? A compartir del Evangelio. Y mire lo que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Él aquí está enviando a 70 personas a predicar. Dice: a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Es decir, Él los manda para que la gente empiece a hablarles del Evangelio, que empiece a hablarles del reino de Dios. Y después vámonos hasta el versículo 8, y ahí está la instrucción que les da. Les dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Los que les den de comer, cómanselo. Y mire lo que les dice: y sanad a los enfermos que en ella haya. Y ahí podemos ver, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque los discípulos, cuando llegan a una casa, si ven que hay un enfermo ahí, bueno, pues en ese lugar, la gente que vive ahí puede ver la gloria y el poder de Dios a través de sus discípulos, ¿verdad? Dice: a donde lleguen y los escuchen, si les dan de comer, lo que les den, recíbanlo.
y si hay algún enfermo en esa casa, sánenlos. Pero miren, no se queda solamente con vayan y sánenlos. Vayan, sanen a los enfermos, pero también díganles esto: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, Cristo les dijo, vayan, hagan milagros, pero prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Para Cristo, el que se predicara el Evangelio era muy importante y más importante de lo que usted cree. Siguiente versículo. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es decir, lo que Jesús les está diciendo es: van a llegar a los lugares donde los van a recibir bien y hasta les van a dar de comer. Si hay enfermos, sánenlos. Pero también van a encontrar lugares donde la gente no los va a querer recibir. No importa que no los reciban, como quiera predíquenles. No se vaya sin decirles que el reino de Dios ya se ha acercado. Y bueno, usted y yo podemos entender este mensaje y sabemos que hay personas que nos van a poner atención, nos van a escuchar, quizás van a recibir el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios. Pero hay personas que quizás no nos van a querer escuchar. Con todo y eso, usted y yo no debemos dejar de predicar la palabra de Dios. Con todo y esto, usted y yo no debemos de parar de predicar la palabra de Dios. Es lo que de alguna manera el Señor les está diciendo a estos discípulos. Ahora, ellos se van y finalmente la comisión que les da, pues se cumple. Ahora ya vienen de regreso. Versículo 17, por favor. Y volvieron los 70 hombres que había enviado volvieron, pero mire cómo volvieron: con gozo. Es decir, ellos venían con una sonrisa de esas de pasta dental, ¿no? De comercial de pasta dental. Y venían bien contentos, ¿no? Seguramente venían hasta así con el pecho salido, porque lo que ellos habían hecho era algo para sentirse orgullosos, seguramente. Entonces seguramente llegaron, y antes de llegar con el Señor, los recibieron otros discípulos, y a lo mejor ellos así como que bien santos, ¿no? Llegaron y ¿dónde está el maestro? Porque necesitamos darle el reporte de lo que hicimos. Bien orgullosos, ¿verdad? Y entonces dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, ya están frente a Cristo. Y mire la palabra de los discípulos: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos llegaron contentos porque seguramente hicieron cualquier cantidad de milagros. Lo que Jesús les dijo que hicieran, lo hicieron. Sanaron enfermos. Llegaban y los demonios huían. Predicaban la palabra del Señor. ¿Esto es algo bueno? Pues claro que sí. Aparte es algo a lo que Cristo los había mandado. Siguiente versículo. Pero mire cuál es la contestación de Cristo. Ellos están bien contentos. Ellos están bien orgullosos de lo que hicieron. Y el Señor los interrumpe. Y mire lo que les dice. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí es cuando podemos preguntar, bueno, pero Señor, pues seguramente no te encontramos de buenas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tiene que ver Satanás con nosotros?
Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que llegaban estos discípulos seguramente sobrepasados de orgullo por lo que habían hecho. Usted y yo tenemos que entender y recordar cuál fue el motivo por el cual fue expulsado Satanás. Porque llegó un momento en el que él creía que podía ser igual a Dios y sentarse en el trono mismo de Dios. Ese orgullo que de pronto Satanás llegó a tener era lo que de alguna manera le creía pensar a él que podía ser como Dios. Y así los estaba viendo Cristo. Un poquito alzados por lo que estaban haciendo. Y le dijo, hey, tranquilos. Porque ahora me acuerdo que así yo vi caer a Satanás. Así, como un rayo. Siguiente versículo. Y mire lo que Jesús les dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lo que Cristo les está diciendo, miren, el poder que ustedes tienen para hacer milagros, para que la fuerza del enemigo no pueda con ustedes, es algo que yo les estoy dando. No son ustedes, que no se les olvide. Siguiente versículo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Es decir, lo que Cristo les dice es, no se maravillen tanto por los milagros que están viendo. Y luego les dice, sino regocijaos de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es la enseñanza aquí, iglesia? Mire, no está mal lo que los discípulos hicieron, porque de alguna manera fue lo que Cristo los mandó a hacer. Ellos iban con el poder y con la orden, con el respaldo del Señor, y ese poder era el que les permitía a los discípulos poder ver la manifestación de cómo los enfermos sanaban y demás, cómo los mismos demonios huían cuando ellos llegaban y entraban a una casa. Pero Jesús les dice, no se maravillen por eso, porque eso no es lo más importante. Ustedes realmente maravíllense y gócense de que esas personas, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? ¿Cuál es el fundamento de nuestra doctrina, iglesia? Mire, nuestro fundamento no está en reformar a las personas. Sí, cuando alguien le entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, esa persona cambia. Es una nueva persona. Eso sí sucede, pero eso no es nuestro fundamento. Nuestro fundamento no es la restauración familiar. Sí, cuando una familia empieza a caminar con Cristo, esa familia se restaura, pero no es nuestro fundamento. No es nuestro fundamento el experimentar milagros de sanidad o financieros, aunque suceden cuando la gente a través de la fe y de la palabra de Dios hace la voluntad de Dios mismo. Pero no es nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor.
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es nuestro fundamento o el fundamento del cristianismo? A diferencia de los griegos, a diferencia de los egipcios, a diferencia de los aztecas, que en Cristo Jesús y por medio de nuestra fe en Él, usted y yo sí tenemos salvación y tenemos vida eterna. Algo que ellos no podían tener, aun y con todas las obras que sus dioses les pedían que hicieran, aun y con todo eso, ellos no podían tener vida eterna. La vida para ellos terminaba aquí. La de nosotros continúa, iglesia. Y no hay nada que Dios nos pida a ti y a mí hacer. El que lo hizo fue Cristo en la cruz. Él fue y murió ahí en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Cuando tú y yo con fe creemos en ese sacrificio, es entonces cuando tú y yo nacemos de nuevo. Y no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo en esa cruz, tú y yo, por medio de esa fe, ahora tenemos salvación y vida eterna. Algo que ningún otro Dios le podía ofrecer a la humanidad. Nosotros por medio de Cristo sí la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios? Déselo fuerte, iglesia, déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.